Una delegación del Estado colombiano y otra de la guerrilla del ELN reunidas en Venezuela anunciaron que tras la primera semana de noviembre reanudarán los diálogos de paz. Las conversaciones estarán auspiciadas por Venezuela, Cuba y Noruega. Tenemos análisis en esta emisión. Este martes, el Senado ruso aprobó por unanimidad las leyes que ratifican los tratados de anexión a Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Solo falta la firma del presidente ruso Vladimir Putin para finalizar el proceso de integración unilateral. En Francia, París y Marsella, entre otras ciudades, anuncian el boicot al Mundial de Fútbol de Qatar, una protesta contra la violación de derechos humanos en el país anfitrión de la Copa del Mundo y en rechazo al impacto ambiental del evento. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información de nuestra región, porque una delegación del Estado colombiano y otra de la guerrilla del ELN reunidas en Venezuela anunciaron que retomarán los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre. Ambas partes acordaron volver a las mesas de diálogo en un proceso auspiciado por Venezuela, Cuba y Noruega. Recordemos que las conversaciones de paz entre el gobierno de Bogotá y la guerrilla fueron congeladas bajo la presidencia de Iván Duque. Y ahora reiniciar este proceso es el primer paso hacia la paz total a la que aspira el presidente Gustavo Petro. Conectamos ahora con Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia. Néstor, buenas tardes. Empecemos analizando el anuncio. ¿Qué importancia ha tenido Venezuela en este principio de acuerdo y qué importancia tiene que junto con Cuba y Noruega sea uno de los países garantes del proceso? Es muy importante la participación de Venezuela, no solo en este momento, sino históricamente. Varios procesos de paz en Colombia se han intentado liderar o más bien tener el apoyo, digamos, desde Venezuela. Entonces, en este momento es vital. Hay dos clases de países, hay unos países garantes y unos países observadores. El garante es el que va a dar la mesa temática, la metodología y la logística en el proceso de paz con las FARC fue Noruega y Cuba, y los países observadores son países acompañantes a cada una de las delegaciones. Muy seguramente Venezuela será el país observador que acompaña a la delegación del ELN, y el Estado colombiano acogerá a otro país para que también lo acompañe. En el proceso de paz fue Chile. Pero aquí lo importante es que se ha avanzado y que por primera vez después de más de 5 años nuevamente vemos al equipo negociador de un gobierno de Colombia ya presto para comenzar estos diálogos con el ELN. Y precisamente, ¿qué diferencias se puede esperar en este proceso entre el ELN y el gobierno Petro respecto a los diálogos con los gobiernos previos de Colombia, como el de Juan Manuel Santos o el de Iván Duque? Bueno, lo primero importante es que ya hay una metodología que se avanzó en el gobierno de Santos, ya hay unos puntos que se delimitaron en el gobierno de Santos y ya hay un camino que se ha avanzado. No vamos a arrancar de cero y eso va a ahorrar mucho tiempo en la negociación. Lo segundo, el ELN sabe que es estratégico llegar a un acuerdo en este gobierno, un gobierno de izquierda, que puede ser más fácil llegar a lo que tenía en gobiernos anteriores o más de 20 años que estuvo el uribismo en el poder. Y lo tercero es que también ya hay un espacio político que abrieron las FARC, que saben que pueden llegar a hacer política y que ya tienen como unas lecciones aprendidas de lo que fue el proceso de paz con las FARC. Entonces tienen varios elementos, varias certezas y claridades que antes no existían. Y precisamente hacía referencia al acuerdo con las FARC. En el caso del ELN, ¿qué líneas principales podría tener un eventual acuerdo? Bueno, tiene temas estratégicos, el tema de víctimas y todo, digamos, lo que es la reparación integral a las víctimas y la justicia transicional. Eso ya está, hay una estructura con las FARC que viene funcionando, que es la Justicia Especial para la Paz. Entonces, el ELN sabe que se va a acoger a un modelo que ya está funcionando. Lo segundo, el tema de participación política. Las FARC tienen algunos reparos, pero en términos generales ellos han participado, han ido a candidaturas, etcétera. Entonces el ELN también se podría acoger a esto.
Y lo tercero, en términos de implementación de los acuerdos, hay vacíos, hay cosas por mejorar, pero ya hay un modelo que se ha implementado. Entonces, bajo esas tres dinámicas, el ELN ya se puede subir a cosas ciertas. Ahora, ¿qué va a ser nuevo en esta negociación con el ELN? Primero, que el ELN quiere que haya un replanteamiento del modelo mineroenergético en Colombia. Eso va a ser muy difícil, ha sido uno de los puntos de quiebre. Lo segundo, que haya una participación masiva de la sociedad colombiana. Eso tampoco ha sido claro cómo va a ser. Y esos van a ser, digamos, como esos dos puntos difíciles de tratar en una mesa de negociación. Néstor Rosanía, seguiremos muy pendientes de este proceso. Muchas gracias por su tiempo y por su análisis. Gracias a ti y a todos los televidentes de France. Nosotros cambiamos de información, vamos con información relacionada ahora con la guerra en Ucrania, porque este martes el Senado ruso aprobó por unanimidad la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla a la Federación Rusa, a la espera de la firma del presidente ruso Vladimir Putin, que supondría el punto y final a este proceso unilateral. El conflicto sigue escalando sobre el terreno. Por otro lado, el Kremlin informó que 200.000 hombres se han alistado al ejército en el marco de la movilización parcial obligatoria, y Kiev reivindica nuevos avances en el sur y en el este del país. La decisión se ha tomado por unanimidad. Tal como ocurrió en la víspera en la Duma, este martes los miembros del Senado ratificaron la incorporación de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporilla como parte de la Federación Rusa. Los territorios anexados unilateralmente por el Kremlin suponen cerca del 18% del territorio reconocido internacionalmente a Ucrania. En paralelo, Moscú sigue entrenando a miles de soldados para llevarlos al frente de batalla tras su llamado a la movilización parcial de hace 2 semanas. Al día de hoy, más de 200.000 personas se han incorporado a las Fuerzas Armadas. He ordenado que se les proporcione a todos ellos uniformes y otros equipos necesarios y se les nombre en puestos militares. El personal de servicio debe ser enviado a las zonas de combate después del fin del entrenamiento y el ensayo. En el terreno, la arremetida continúa. Desde Ucrania temen que los ataques del ejército ruso contra infraestructuras estratégicas puedan redoblarse con la llegada del invierno. No obstante, en Kiev siguen reivindicando sus avances en el sur y el oeste, liberando, según las autoridades, varias localidades a las orillas del río Dnipro. Los logros militares los reflejan estos soldados ucranianos, izando banderas en pueblos de Kharkiv y Jersón. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones. Continúan los combates feroces en muchas áreas del frente, pero la perspectiva de estas hostilidades sigue siendo obvia. Cada vez más ocupantes están tratando de escapar. El ejército enemigo está sufriendo más y más bajas y hay una comprensión creciente de que Rusia cometió un error al ir a la guerra contra Ucrania. Pese a los llamados de nuevas sanciones internacionales, Moscú sigue escalando su ofensiva dentro y fuera de Ucrania. Y cambiamos de nuevo de información, porque igual que hizo ayer el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, hoy el presidente iraní Ibrahim Raisi acusó a Estados Unidos y a Israel de organizar las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Recordemos que la joven murió tras ser detenida por la policía de la moral y que fue el mismo día de su funeral, el 17 de septiembre, cuando se desató el movimiento contra la represión y la brutalidad del régimen de Teherán. Raisi pidió unidad nacional mientras las protestas se extienden por los centros educativos del país. Escuchemos las palabras del presidente iraní. ¿Por qué los enemigos? ¿Por qué Estados Unidos y el régimen sionista conspiraron contra nuestra nación, nuestro país y nuestra revolución y crearon estos disturbios? Como dijo el líder supremo, nuestro país está avanzando y los enemigos no quieren que nuestro país progrese. Y en otras noticias, Corea del Norte disparó un misil balístico sobre Japón por primera vez en 5 años. Como respuesta, Tokio activó su sistema de alerta antimisiles y emitió una inusual advertencia para que la población buscara refugio. Era una mañana normal en Japón hasta que ocurrió esto. Tenemos noticias de última hora. El gobierno japonés advierte que Corea del Norte parece haber lanzado al menos un misil balístico. Existe la posibilidad de que se dirija a Japón. El gobierno está llamando a todos en el país a permanecer en el interior o encontrar un refugio inmediatamente. En todo Japón, en pequeños pueblos y grandes ciudades, sonaron las sirenas, junto con un mensaje ominoso. Un misil ha sido lanzado.
Corea del Norte parece haber lanzado un misil. Mensajes de advertencia llegaron a los teléfonos. Los trenes de alta velocidad se detuvieron abruptamente, con el mismo mensaje repetido en bucle. Se dio el visto bueno unos 20 minutos después. El misil cayó en el Pacífico, pero el daño estaba hecho. El país estaba sacudido y enfadado. Vivo en un apartamento, así que no tengo sótano. Cuando me dijeron que me pusiera cubierto bajo tierra, mi reacción sincera fue realmente no sé qué hacer. Aunque no haya sanciones, quiero que el gobierno adopte una postura más firme frente a Corea del Norte. Me sentí asustada. Si su tecnología ha mejorado, significa que están trabajando en ello a diario. Me preocupa que algún día puedan fabricar un misil potente. Fue la primera vez que un misil norcoreano sobrevoló Japón desde 2017. Las autoridades calificaron el disparo como un acto imprudente y dijeron que la distancia de vuelo estimada de ese misil en particular era la más larga entre los cohetes lanzados anteriormente. Y cerramos en Francia, porque París ha decidido unirse a otras ciudades francesas para boicotear el Mundial de Qatar de fútbol. El boicot es una protesta contra la violación de derechos humanos y el desmedido y negativo impacto medioambiental que ha supuesto la organización de este evento en Qatar. Pero la medida no está exenta de polémica. La euforia colectiva, la tensión de animar a su selección en medio de una multitud de personas. Las zonas de aficionados son sinónimo del Mundial, pero esta vez en muchas ciudades francesas dicen que no habrá pantallas gigantes ni concentraciones masivas. Las razones para el boicot son muchas. Hubo un aumento de las protestas, especialmente después de que un artículo de 2021, publicado en el diario The Guardian, afirmará que más de 6.500 trabajadores inmigrantes habían perdido la vida en la construcción de los estadios de Qatar, además del historial medioambiental negativo del país que acoge el Mundial y del coste energético de las zonas de aficionados. Estos acontecimientos estarían en total conflicto con la sobriedad energética que exigimos a nuestros ciudadanos. El país del Golfo debe climatizar sus enormes estadios en el desierto. Para muchas ciudades francesas, la ubicación de la Copa no tiene sentido desde el punto de vista medioambiental. La alcaldesa de Lille escribió en Twitter que su ciudad no verá ni un solo partido por el coste para el medio ambiente y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Qatar. ¿Pero es esto suficiente? Sí, Qatar es un país absolutamente horrible. No solo hay que boicotear el Mundial, entonces hay que cortarle el paso, no venderle más aviones o jets, ni comprarle petróleo. Siempre lo paso mal cuando solo se boicotean los deportes. Aunque algunos lo consideran un paso positivo, otros han criticado los boicots por considerarlos hipócritas, citando a París como ejemplo. Boicotea la Copa, pero también ha fomentado la inversión de Qatar en la capital y hasta ahora no ha dudado en animar al equipo Paris Saint-Germain de propiedad qatarí. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y france24.com.